Bien, la fundamentación teórica y relaciones volumétricas y gravimétricas y lo que nosotros habíamos estado viendo. La primera parte, obviamente, habíamos hablado de la fundamentación teórica, o sea, cómo se forma el suelo, cuáles son sus orígenes. Ahora vamos a entrar a hablar sobre las relaciones volumétricas y gravimétricas. Corresponde a la segunda parte, que son relaciones volumétricas. Bien, para comenzar, como habíamos recordado, el suelo es un material suelto y terroso. El suelo, entonces, en su estado natural, puede tener, en el medio puede tener agua. Esa se llama la fase sólida. Las piedritas se llamaría la fase sólida, el agua, la fase, bueno, ahí fase agua del suelo, y también ahí la fase aire. Ahí debería ser fase aire, pero no lo está. De todas maneras, se entiende que es la fase aire. Entonces, tres fases son las que constituyen el suelo: el sólido, el agua y el aire que está dentro. Entonces, y ambas se pueden combinar, las tres se pueden ir combinando. ¿Para qué? Para que podamos establecer ya un lenguaje matemático. O sea, es decir, el suelo tiene esto. Lo que está pintado de negro es fase aire, lo que está aquí la fase agua, y la fase sólido es el mineral, ¿no? El constituyente mineral. Entonces tenemos tres fases que constituyen un suelo. Bien, ahora sí, como ya hemos visto la teoría, ya hemos visto de dónde sale la fundamentación teórica, los conceptos, la evolución de los conceptos, pues es propio que si se habla de una ciencia, esta ciencia debe nomás establecer un lenguaje matemático sobre sus propiedades. En todo caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a traer de esta parte la fase sólida y le vamos a amontonar aquí todos los sólidos. Aquí no hay vacíos, nada. Vamos a hacer un esquema interesante que nos ayuda. Todos los sólidos lo juntamos, toda el agua lo juntamos acá y todo el aire lo juntamos acá. Entonces vamos a establecer pesos y volúmenes. Lo primero que vamos a hacer son volúmenes. ¿Y cuáles son los volúmenes? Pues si aquí hablamos de una fase sólido, sabemos que ocupa un lugar en el espacio. Entonces estamos hablando de un volumen. En todo caso, ese volumen se va a llamar el volumen de sólidos. Ahí está, la fase sólidos tiene su volumen de sólidos porque ocupa un lugar en el espacio. El agua también ocupa un lugar en el espacio. Entonces, este se llama volumen del agua. Obviamente, el volumen del agua, siempre en suelos, en cualquier libro de suelos, el agua siempre va a estar con la letra W minúscula. Entonces, vamos a también ocupar el espacio. Fíjense, aquí hay un volumen de aire, o sea, es aire, pero ocupa un espacio que está atrapado, es un aire atrapado, y obviamente también nosotros vemos que ese volumen se llama el volumen de aire. Bueno, una vez que tenemos ahí, tenemos tres volúmenes. El suelo va a tener tres volúmenes: volumen de sólido, de agua y el volumen de aire. En ese caso, pero ¿qué pasa? A veces el suelo sufre un repentino calor, el sol fuerte, o lo ponemos a cocinar, como decimos, al suelo. ¿Y qué pasa? Con las temperaturas calientes empiezan a evaporar el agua. O sea, esta fase de agua se hace más pequeñita, es variable. O sea, esto, si hace mucho calor, esta fase de agua puede llegar a desaparecer. ¿Quién va a crecer? La fase del aire. Entonces, la fase del aire va a crecer y esto puede ser seco. Entonces, suelo totalmente seco solo va a ser dos fases: fase sólidos y fase aire. O sea, el volumen de aire se lo come al volumen del agua, ya no va a haber volumen de agua. Entonces, eso sucede cuando hay grandes temperaturas y empieza a evaporarse el agua. También ocurre al revés. ¿Qué pasa cuando vienen las lluvias? Entonces, resulta que con las lluvias la fase agua comienza a crecer y satura y llena la fase aire.
o sea, lo empieza a llenar, puedes reducirlo a cero. Entonces, un suelo saturado, a diferencia de un suelo seco, es lo que tiene en totalidad es el volumen del agua. O sea que estos dos volúmenes, tanto del aire como del agua, son muy variables y se dan cuenta que el volumen de sólidos no cambia. Es que esto no va a crecer ni va a decrecer porque esté mojado, seco o saturado el suelo. La fase sólido es una sola. Entonces, el volumen de sólidos es una constante. Pero en cambio, el volumen del agua y el volumen del aire es una variable. Y bueno, esto, al ser variables, nos causa problemas para nosotros. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar con un volumen. ¿Qué pasaría si nosotros decimos el volumen del agua y el volumen del agua y del aire le vamos a llamar volumen de vacíos? Porque cuando manejamos con el término volumen de vacíos, este va a ser el mismo volumen, va a ser constante, para evitar el efecto de variabilidad de estos dos. Entonces, a veces nosotros como artificio decimos, trabajemos con volumen de vacíos directamente, o sea, un solo volumen. No importa si está seco, no importa si está saturado, va a ser el mismo volumen. Entonces, esa es la idea de estos volúmenes. Y bueno, el suelo ocupa un volumen en el espacio en su total, adecuándonos al concepto, tenemos un volumen total, solamente B, la B mayúscula, y ese es el volumen total, o sea, de todo esto. El volumen total va a ser igual al volumen de vacíos más el volumen de sólidos. Al mismo tiempo, el volumen de vacíos va a ser igual al volumen del aire más el volumen del agua. Fíjense, estamos expresando un esquema de suelos con ya parámetros que podemos utilizarlos matemáticamente. No solamente ocupa un lugar en el espacio sólido, sino también, si lo ponemos en una balanza, vamos a ver que tiene un peso. O sea, hay un peso, hay una masa. En todo caso, entonces se trata de hablar pesos, los pesos. Y bueno, la fase sólidos también tiene su peso. Y el peso es una W mayúscula sub S. Vamos a irnos familiarizando con esta notación, que es, bueno, es una notación que nos manda la norma, la ASTO, nos manda la ACI, y bueno, casi todos los libros han copiado esa nomenclatura. Y nosotros, para no cambiar, mantenemos lo mismo porque obviamente son libros traducidos todo lo que nosotros avanzamos. Entonces, tenemos el peso del sólido. El agua también tiene peso. Si ustedes agarran un vaso de agua como yo lo tengo ahora, esto es pesado, el agua también pesa. En ese sentido, el peso del agua también se debe contemplar dentro de los parámetros. Y el aire no pesa nada. Ustedes saben que el peso del aire no pesa nada, pero es bueno contemplarlo ahí. Va a ser igual a cero. Si trabajamos con peso del aire, va a ser igual a cero. Bueno, la suma de estos tres pesos me va a dar el peso total. Ahí tenemos al peso total el volumen total. Y bueno, ahí ya tenemos los esquemas. Ahora podemos ir combinando estos parámetros, estas expresiones, y configurando expresiones matemáticas. Hay relaciones, por ejemplo, que yo puedo hacer solo entre volúmenes, por decir, volumen de vacíos puedo relacionar con el volumen de sólidos, porque son dos constantes. Entonces, puedo hacerlo, eso se va a llamar la relación de vacíos. Puedo relacionar el peso del sólido sobre el peso del agua respecto del peso del sólido, eso va a ser el contenido de humedad. Puedo relacionar el volumen con el peso sobre volumen, que se llama peso específico. Entonces empiezo allá a generar algunas expresiones matemáticas que, bueno, nos van a ayudar a desarrollar lo que es la mecánica de suelo. Las relaciones para volúmenes, aquí está, es lo que les decía, el volumen total va a ser igual al volumen del sólido más el volumen de vacíos. Asimismo, el volumen de vacíos hemos dicho que es el volumen del agua más el volumen del aire. Entonces, fíjense que ya hay una expresión matemática, ¿no?, que nos va a ayudar a determinar y a desarrollar los conceptos de suelos. Entonces, también hay relaciones básicas de volumen. Por ejemplo, aquí tenemos
La relación de vacíos es lo que les decía, una E, y esta va a estar puesta en todos los libros de la mecánica de suelos, se llama la relación de vacíos, el volumen de vacíos sobre el volumen de sólido. Fíjense, estamos haciendo una relación. La porosidad del suelo va a ser igual al volumen de vacíos sobre el volumen total. Estamos relacionando y encontrando nuevos parámetros. El grado de saturación va a ser igual al volumen del agua sobre el volumen de vacíos. Entonces, ya estas ya empiezan a ser propiedades que nosotros tenemos que ir midiendo en el laboratorio, tenemos que ir calculando y, bueno, aprendiendo a trabajar con estos parámetros. Pero no solamente el volumen tiene sus relaciones, porque estas son puro volúmenes, si se han dado cuenta, volumen sobre volumen, volumen sobre volumen. Bueno, esta también se puede trabajar, por ejemplo, relación entre la relación de vacíos y la porosidad. Hay una relación entre estos dos parámetros. Resulta que la relación de vacíos es igual al volumen de vacíos sobre el volumen del sólido. Y bueno, el volumen del sólido, despejamos de la primera ecuación, va a ser volumen menos volumen de vacíos. Hacemos un artificio matemático para dejarlo en términos de la porosidad. O sea, la relación de vacío va a estar en función de la porosidad. O sea, vamos a tener así, en esta forma. Esta ecuacióncita es muy, pero muy útil para poder establecer o calcular problemas en la mecánica de suelos. Inversamente, también podemos encontrar que la porosidad está en función de la relación de vacíos. En algunos exámenes yo les doy porosidad, en algunos exámenes yo les doy porosidad, pero lo que necesitan ustedes es la relación de vacíos, entonces tienen nomás que hacer su transformación, o si no, también al revés. Una vez que hacemos esa transformación, podemos encontrar estas dos expresiones. Con un artificio matemático la encontramos. Una vez que tenemos eso, podemos hablar de la relación de pesos. Hay que suponer que el peso del aire es despreciable, o sea, el peso del aire es igual a 0. Entonces, el peso total solamente va a ser al peso del suelo sólido más el peso del agua, 2 pesos, el peso del aire es igual a 0. Entonces, quedaría esta ecuación. Entonces, bueno, ese es el peso de los sólidos del suelo. Tenemos el peso del agua. Y esa es la expresión matemática que corresponde al peso total de los suelos. Ahora, relacionando los pesos, se puede sacar el contenido de humedad y una formulita bastante interesante y he dicho, el contenido de humedad siempre lo vamos a manejar con la letra W minúscula, W minúscula, en porcentaje, y obviamente esta es la relación del peso del agua, aquí la letra mayúscula W, peso del agua, y el W sub S es peso del sólido por 100. Esta relación, y es el primer ensayo que se hace en el laboratorio de suelos. Después de hacer una muestra y todo eso, vamos a aprender a calcular el contenido de humedad en el laboratorio, y es utilizando esta fórmula. Entonces, el suelo cuando lo vemos, a veces vamos y lo encontramos seco, vemos ahí que está totalmente amarillo, seco, y si lo hacemos con el suelo así al aire, lo botamos, el viento se lo lleva, es porque está seco. Pero a veces encontramos al suelo húmedo. Entonces, por más que hagamos así, vamos a encontrar húmedo, hay un olor a humedad fuerte de tierra, y obviamente la idea es, ¿y cuánto y qué cantidad de agua tiene el suelo? Si yo agarro con la mano un poquito de suelo húmedo, entonces la idea es cuánto tiene de agua ese pedacito de suelo. Entonces, yo puedo agarrar un poquito como puedo agarrar harto suelo, ¿no? Pero para evitar esa variable de cantidad de suelo, es lo que yo hago, lo necesito calcular es en porcentaje, o sea, no importa la cantidad, sino ahí simplemente va a haber un porcentaje. Y esta fórmula es la que me define a mí cuánto en sí voy a poder establecer mi contenido de humedad o cuánto de agua tiene ese pedacito de suelo que yo he alzado. Entonces,
Una vez que tenemos eso, bueno, podemos pasar a hacer un ejemplo, ¿no? Un ejemplito, bueno, podemos ver que se trata de, a ver, ¿qué dice? Determinar el diagrama de la humedad respecto de la profundidad de un sondeo perforado hasta 1.5 metros bajo la superficie del suelo. De dicho sondeo se extrajeron 3 muestras de acuerdo a la planilla siguiente. Bueno, no sé, antes de pasar a la planilla, nos imaginemos, estamos en la superficie del suelo, nos imaginemos, utilicemos la imaginación, por favor. Entonces, un sondeo significa que vamos a hacer un hueco, una perforación. Dice, esa perforación tiene de profundidad 1.5 metros. Entonces, de la superficie excavamos, perforamos 1.5 metros y bueno, se extrae muestra de suelo de 3 profundidades diferentes, o sea, puede ser arriba, al medio y al fondo. Entonces, usualmente es lo que se hace. Ahora, dice ahí, dicho sondeo, se extrajeron 3 muestras de acuerdo a la planilla siguiente. Como ya nos hemos imaginado que es una perforación de 1.50, estos son los datos que tenemos. La masa de muestra húmeda, esto es los datos que hemos sacado de una parte. La profundidad a 10 centímetros, fíjense, a 0,10 metros, hemos sacado una cantidad 324.21 gramos. A 85 centímetros, o sea, 0,85 metros, hemos sacado 278.32 gramos. Y a 1,50, o sea, al fondo de la perforación, hemos extraído 295.63 gramos de suelo. Bien, asimismo, después de 24 horas de reposar en un horno a más de 110 grados centígrados, fíjense, esto lo hemos puesto en el horno, le hemos dejado 24 horas a más de 110 grados centígrados. ¿Eso qué quiere decir? El agua se hierve a los 100 grados, o sea, con 105, 110 yo ya garantizo que lo voy a vaporizar toda el agua del suelo contenida. Entonces, por eso es a 110 grados y 24 horas, entonces dejo esto y bueno, después ¿qué hago? En la misma cantidad lo vuelvo a pesar al suelo, pero ya no va a pesar 324.21. Se ha secado el agua pesa. Entonces, con el nuevo peso, pesa 312.14 después de estar sometido al horno. Se ha secado el suelo y por eso fíjense cómo ha bajado de 324 a 312.14 gramos. Lo propio ha pasado con cada uno de estos. También lo propio ha pasado con cada uno. Todos han bajado, este de 278 ha bajado a 242.22 y este de 295.63 ha bajado a 278.63. Bueno, seguramente nosotros tenemos que trabajar, pero si se fijan, y este suelo no lo tengo en la mano, lo tengo que depositar en un platito de losa, de fierrito, y le llamamos generalmente cápsula o tara o plato o losa, ¿no? Pero técnicamente es la cápsula. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si yo peso este 324.21, no lo he pesado con la mano, este suelo lo debí poner en esa cápsula. O sea que cuando he pesado este valor, cuando lo he pesado, lo estaba pesando la cápsula también, y la cápsula tiene su masa, 45.32. Con el plato así enterito lo he metido al horno. ¿Qué es lo que ha sacado? Se ha evaporado el agua y el suelo de nuevo vuelve a pesar el suelo 312.14 y la masa de la cápsula sigue manteniéndose. Entonces ocurre lo mismo en este fenómeno. Una vez que tenemos eso, obviamente podemos trabajarlo. La solución está en que esta expresión de contenido de humedad es igual a la masa del agua sobre la masa del suelo seco por 100. Bueno, esta misma ecuación se puede escribir de esta manera. Resulta que la masa del agua va a ser igual a la masa del suelo húmedo más cápsula menos la masa del suelo seco más cápsula. Todo esto sobre la masa del suelo seco menos la masa de la cápsula.
Entonces, nosotros cuando tenemos esto, obviamente cada uno de estos parámetros lo pesamos porque se obtiene en la balancita. Entonces es fácil, aquí no hay que calcular más nada y esto hay que pesar y reemplazar los datos. Y una vez que tenemos eso, hacemos, bueno, aquí tenemos el porcentaje de humedad y obviamente aquí está su significado. Pero cada uno de estos valores lo reemplazamos en la fórmula correspondiente y ordenamos de acuerdo a esta siguiente tabla. Entonces, de la resta de estos resulta, dice, ¿no? Y ahora agarren la calculadora, igualito yo tengo ya mi calculadora aquí. Entonces, agarren la calculadora, por favor, y vamos calculando. Lo que tenemos que hacer es restar 324.21, que es el número de arriba, que es la masa de suelo húmedo más cápsula, 324.21, menos 312.14. ¿Cuánto me da? Yo ya tengo mis resultados, pero quiero que me dicten porque debemos interactuar de esa manera. 12,07. Entonces, la masa del agua es 12,07. Para la muestra 2, ¿cuánto me sale? 278.32 menos 242.22. 36,1. ¿Y el tercero cuánto sacan? 67,02. Fíjense, vamos ya viendo, masa del agua, esta obtiene poca agua en esa cantidad, esta 36, pero bueno, son diferentes cantidades también las de arriba. La masa de la cápsula es un valor constante, es el valor del platito o la tarita donde nosotros ponemos el suelo para trabajar. Restando la masa de la cápsula, entonces vamos a hacer masa del suelo seco más cápsula menos la masa de la cápsula. Así voy a tener masa de suelo seco. ¿Qué quiere decir? 312.14 menos 45.32. ¿Cuánto me da? Quiero solo la masa del suelo seco. 266,82. Bien, ahora hacemos lo propio. 242.22, que estamos en la muestra 2. Estamos en la muestra 2, menos 48.32. 193,9. Bien, 228.61 menos 43.75. 184.86. 184.86. Bien, una vez que tenemos ya la masa del agua, que está pintada de verde y de naranja, y la masa del suelo seco también, entonces podemos ver usando la expresión D, o sea, esta expresión, masa del agua sobre masa del suelo seco por 100. O sea, es decir, 12.07 dividido entre 266.82 por 100. ¿Cuánto les da? 4.52. 4.52. Lo propio aquí. Evitando el multiplicar por 100 directamente, no le ponen el punto, ¿no? Como decir 3610, porque si lo multiplican por 100, este punto lo están recorriendo a la derecha. Entonces sería directamente 3610 dividido entre 193.90, un poco para agilizar la operación manual. 18,62. 18,62. La muestra 3,
dice 6702 dividido entre 184.86. Recuerden mentalmente, ya estamos multiplicando por 100. 36,25. 36,25. Bueno, ya tenemos el porcentaje de humedad. Bueno, pero aquí nos pide algo más. Entonces, con este porcentaje de humedad, yo debo utilizar el sondeo. Y aquí está nuestro sondeo, ¿no? Este es nuestro sondeo, es la representación gráfica. Aquí está la superficie y esta es la perforación que se ha hecho. Esta perforación ha dicho, bueno, de 0 a 0,10, seguramente aquí hay un poco de vegetación. Ahí está la primera muestra. A 0,85 está la segunda muestra y a 1,50 es al fondo está la tercera muestra. Bueno, ¿qué se hace? Se hace un diagrama de humedad versus profundidad. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer? En el eje vertical está hablando de la profundidad y en el eje horizontal está hablando de la humedad. Bueno, en la superficie es 0 metros, 0% de agua. Pero a 10 centímetros, o sea, aquí en este punto, ya ha obtenido un porcentaje de humedad. Acabamos de calcular, son 1, 2, 3 porcentajes de humedad. Y hay un valor a 0,10. A 0,85 también hay otro valor. Y a 1,50 hay otro valor. Si nosotros unimos esto, se observa una tendencia. O sea, quiere decir que a más profundidad, el suelo se está haciendo más húmedo. Entonces, ahora, ¿por qué es importante esto? Porque si nosotros estaríamos construyendo una carretera, siempre vamos a hacer cada 250 metros de largo, vamos a hacer un sondeo. ¿Para qué? Para sondear justamente la humedad y el tipo de suelo que existe. ¿Qué pasa si encuentro mucha humedad como en el que hemos encontrado recién? Ya inmediatamente me da un indicador y dice, hay necesidad de poner un drenaje, porque hay mucha agua. Pero resulta que a veces no siempre sube, entonces a veces sube aquí y a veces baja y está seco. Cuando está seco no hay necesidad de poner drenaje. Cuando está muy saturado sí hay necesidad. Entonces ya el ingeniero va dándose cuenta de cuáles son las zonas húmedas. Porque cuando uno pone un drenaje es una obra de arte menor, o sea, es un poco más de dinero. Y eso, el ingeniero siempre tiene que ir, no vas a poner drenaje a todo, porque en lugares no hace falta. Entonces uno tiene que ir investigando y descubriendo los puntos donde nosotros vamos a poder hacer un sondeo. En este sentido, es lo que necesitamos y aquí hemos hecho lo que se aplica usualmente en la vida real. Entonces, el primer contenido de humedad, el primer ensayo que van a hacer, fíjense, ya tiene una aplicación bastante fuerte y con la sospecha de que hay mucha humedad, yo ya sé de que ahí potencialmente va a haber una obra de arte menor, que hay muchos tipos, puede ser una alcantarilla, puede ser un subdren, puede ser un dren permeable, puede ser, no sé, hay muchas obras de arte menor y eso ya algunos otros estudios van a ir determinando qué tipo de obra voy a poner por ese lugar. Entonces, esa es la importancia de lo que nosotros queremos cuando estamos haciendo este tipo de trabajos. Entonces, bueno, con eso culminaría el proceso del ejemplo 1.1. No sé si tienen alguna pregunta antes de pasar a otro punto. Todo claro, Inge. Bien, gracias. Bueno, la relación entre peso y volumen. Bueno, el ejemplo que hemos utilizado, un ejemplo clásico, solo relacionaba peso del agua sobre peso del suelo seco. Entonces, era una relación entre dos pesos. Pero ahora tenemos que hablar la relación entre el peso y el volumen, porque también hemos visto relaciones de volúmenes, relación de vacíos, porosidad, solo entre volumen. Pero entre los dos también se relaciona. Y hay una famosa expresión que ustedes conocen,
Y esta es la relación entre peso específico. Es justamente lo que decía. Hemos ido relacionando estos volúmenes entre ellos y los pesos entre ellos. Ahora hay que relacionar este con este. Entonces, esa famosa expresión se llama el peso específico y ustedes saben que el peso específico, peso sobre volumen. Entonces, la conocen esto por física y, bueno, por algunas materias más que seguramente han llevado. Se considera que se encuentra húmedo esta relación. Entonces, el peso específico es igual al peso total, fíjense, sobre el volumen total. No estoy hablando de estos internos de adentro, estoy hablando del de afuera. Entonces, este peso no tiene ninguna letrita, solo está el gamma aquí, que significa peso específico húmedo. Cuando ustedes lo vean así, este es húmedo, no tiene nada que indique aquí sea seco, saturado, sólido, no. Este es húmedo. Entonces, cuando trata de eso, está tratando de lo más grande. W mayúscula es el peso total y el volumen total. Entonces, tenemos nosotros el peso específico, peso sobre volumen. Una vez que tenemos eso, prácticamente podemos decir de que se puede expresar en términos del peso. Ese peso específico sobre volumen que se ha hecho aquí. El peso total es peso del sólido más el peso del agua, porque el peso del aire es igual a 0, entonces no conviene meterlo acá. Sobre el volumen total. Pero esto también hemos dicho que el peso del sólido, por ejemplo, aquí el peso, hacemos una operación matemática, un artificio aquí, sacamos esto. ¿Para qué? Para encontrar esta expresión. Y esta expresión peso del agua sobre el peso del sólido que acabamos de hacer un ejercicio se llama humedad. Entonces, para no tenerlo en términos de esto, directamente sacamos aquí el contenido de humedad y va a quedar en función en términos del contenido de humedad. Fíjense que ya hay toda una expresión matemática de peso específico que está en función de ¿qué? Del peso que yo voy a pesar en la balanza allá en el laboratorio y el contenido de humedad que también lo voy a tener. Y el volumen es fácil de medir porque se puede echarle en un envase de volumen conocido y bueno, nosotros tenemos ya para calcular en el laboratorio un peso específico del suelo total. Entonces, una vez que tenemos esto, obviamente, si excluimos el agua, aquí se hace una operación, o sea, por lógica hay que pensar un poquito, si yo aquí, esto es con agua, el suelo tiene agua, será un porcentaje pequeño, grande, pero tiene. Pues si yo lo meto al horno, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo que la humedad se haga 0, o sea, la humedad. Entonces voy a tener ya no un peso específico del suelo húmedo, así, simplemente voy a tener la expresión del peso específico seco. Y para denotarlo, diferenciarlo de este, se le aumenta una D, una sub D. Entonces, cuando vean ustedes la sub D, se llama el peso específico seco, que es igual al peso, esto se va a hacer 0 y va a quedar el peso del sólido por 1, es peso del sólido, sobre el volumen. Entonces, aquí tenemos el peso específico seco, es igual al peso del sólido sobre el volumen. Entonces, fíjense, de aquí ya he sacado hasta otra. ¿Qué pasaría si lo meto al horno? Entonces esta expresioncita se hace 0, cambia y se transforma en peso específico seco. Entonces, fíjense, poco a poco vamos nosotros cambiando, obteniendo los parámetros básicos para la mecánica de suelos. De las dos anteriores expresiones se obtiene la relación entre peso específico seco y contenido de humedad. Entonces, de esas dos expresiones, y esta formulita, si ustedes hacen una operación y en el texto lo tienen, es una operación elemental, este es el peso específico seco sobre 1 más W, obviamente es el peso específico total. ¿Qué hemos hecho? Hemos pasado a dividir aquí lo que estaba multiplicando y obviamente que hemos hecho una analogía, porque el peso específico seco va a ser igual al peso o a la masa del suelo seco, lo propio, una analogía, y esta formulita es muy utilizada en la granulometría, no solo en la granulometría, en todo, en realidad en todo van a utilizar esta formulita, y yo la
Tengo ahí, está despejada y en el texto está con mayor detalle, pero es una formulita que es muy, pero muy interesante y sobre todo la utilizo mucho para resolver los problemas de mecánica de suelos en los exámenes. ¿Por qué? Porque a veces en vez de darles el peso les doy esto. Entonces ustedes tienen que acordarse de esta analogía para poder combinar los parámetros y, bueno, solucionar los problemas de suelos. Bueno, ¿qué tenemos más aparte de eso? Aquí hay una aclaración. Dice, las unidades del peso específico siempre se expresan en kilonewton por metro cúbico. Como el newton es una unidad derivada, a veces es conveniente trabajar con densidades de suelo. Esto último es porque en el laboratorio se trabaja en el sistema internacional, donde la densidad es en kilogramos por metro cúbico. Se puede escribir entonces las ecuaciones de la densidad de manera analógica. Bueno, lo que pasa es que cuando nosotros vamos a pesar al laboratorio, tenemos una balancita, una báscula, y nosotros pesamos la cantidad de masa. Entonces, o sea, estamos pesando masa, o sea, estamos obteniendo la masa. Entonces, la fuerza es igual a la masa por la gravedad. Entonces, hay diferencia. El newton, el kilonewton son unidades de fuerza, pero nosotros obtenemos en el laboratorio es masa. Entonces, y todo lo vamos a trabajar en masas. Entonces, pero ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Que hay una analogía, o sea, nosotros lo que obtenemos en el laboratorio podemos aplicar las fórmulas que estamos obteniendo en las relaciones volumétricas. Hay una analogía. Entonces, ¿qué quiere decir? Por decir, en la última, en vez de peso específico seco, vamos a poner aquí la densidad seca. En vez de peso grande, la W mayúscula, vamos a poner la masa del sólido. El volumen siempre va a ser una constante. O la densidad de suelo húmedo, ¿no? De suelo así sin secar y sin saturar, simplemente es masa sobre volumen. Entonces estos valores son aplicables porque los obtenemos en el laboratorio y son muy aplicables sin hacer esa transformación, obviamente, son muy aplicables con la relación de gravimétrica y volumétrica que estamos haciendo. Entonces, esto les lo estoy aclarando aquí para que no tengan, digamos, algún tipo de confusión. Los pesos específicos de suelo en newton por metro cúbico se obtienen de las densidades como ser donde la gravedad es la aceleración, 981 metros por segundo al cuadrado. Y aquí está lo que les decía, el peso específico es igual a la densidad por la gravedad, o sea, aquí es 9.81 por la densidad. O sea, entonces siempre nosotros cuando vamos a medir la balanza ya está haciendo esta operación. Y por eso es que hay una analogía clara en lo que obtenemos. Entonces, eso es así una aclaración en el sistema de unidades que utilizamos, que poco a poco van a ver que no tiene mayores problemas. Bueno, pero también hay la relación entre pesos unitarios. Los pesos específicos se pueden escribir para las demás fases. Por ejemplo, peso unitario del sólido. Aquí está. Peso del sólido sobre el volumen del sólido. Aquí aparece cada uno con su especialidad. El peso unitario del agua. El peso específico del agua es igual al peso del agua sobre el volumen del agua que ocupa. Y aquí hay una unión de estos dos y le vamos a llamar G sub S, que es el peso unitario relativo, que también se llama densidad de los sólidos y también se llama gravedad relativa. ¿Qué es lo que hace esto? Relaciona este peso específico del sólido y el peso específico del agua. Entonces, este valor es muy utilizado también. Todos los problemas de la mecánica de suelos tienen el famoso G sub S. Y con el G sub S ustedes se van a soñar. Entonces, significa esto. Y ahora lo vamos a profundizar. Porque para obtener G sub S también hay un procedimiento en el laboratorio. Ese procedimiento es el ensayo número 2, pues, densidad relativa de los sólidos.
La densidad de los sólidos es conocida como la densidad relativa del suelo. Aquí es igual, aquí ya hemos cambiado, ya no estamos usando peso específico, sino la densidad. Y aquí también la densidad. O sea, entonces esta la vamos a llamar ecuación 1. G sub S es igual a esta fórmula, pero debemos interpretar, y para eso debemos hacer un razonamiento. Para ello, el ensayo, por ejemplo, requiere de un balón. Este es un elemento un químico, ¿no? Es un material químico que se llama balón. Este balón tiene un enlace de capacidad aquí, de volumen, que indica el volumen máximo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a llenarlo de agua y de suelo. Entonces, una cantidad de suelo vamos a echar ahí y el agua hasta aquí. Entonces, vamos a tener este elemento, o sea, del frasco, le vamos a llamar frasco, más agua, más suelo. Bueno, si el razonamiento indica de que este es el masa, y que se anota así, masa del frasco más agua más suelo, y significa masa de frasco más agua más suelo, obviamente. Entonces, tenemos un igual y esto lo vamos a fraccionar. ¿Qué es lo qué significa? Bueno, esto va a ser igual al agua, y que se mantiene aquí, pero alguien no, no, esto si se saca el suelo, se saca, no, lo dejemos así en el razonamiento. O sea, si esto sale, obviamente esto va a bajar el nivel, no, lo mantenemos constante para el razonamiento, y eso es la masa del frasco más agua, así quiero que lo calculen, porque este ensayo se divide en dos partes. Una vez que tenemos eso, aquí está el suelo, pero aún así, si usted lo mete aquí, esto lo va a hacer rebalsar. No, para un ratito. Aquí vamos a hacer la resta del volumen ese para no tener ese tipo de problemas. A eso justamente le llamamos la masa del sólido, masa de suelo. Y bueno, aquí para no tener problema que si mete aquí sale, no da, entonces hacemos la resta de un volumen que ocupa. Entonces, esa es la masa del agua desalojada. Entonces, aquí, para evitar ese tipo de problema, ahora sí todo esto es igual a esto. Pero ¿a qué me va este razonamiento? A que se fijen esto, la masa del frasco de suelo más agua es igual a la masa del frasco más agua más la masa del sólido menos la masa del agua. Cada uno se puede obtener en el laboratorio simplemente pesando cada uno de estos. La idea del laboratorio, la idea que hay que tener es que toda fórmula matemática hay que llevarla en términos mensurables, o sea, quiere decir en términos que medibles en el laboratorio, que yo pueda medir, por eso estoy haciendo esto. Si no hubiera utilizado simplemente la posición de pesos y todo para hacer eso, no, en este caso estoy poniendo en términos mensurables. Una vez que tenemos eso, obviamente es importante recordar de que en principio el frasco tiene una marca que indica su volumen máximo. O sea, esto es el balón, el matraz de Erlenmeyer, todos esos elementos químicos tienen su marca, tienen una marquita máxima y puedes medir vos. Entonces, eso sí tiene. ¿Pero qué quiere decir? Que hay un volumen máximo. El agua queda desalojada del frasco al ser introducido. ¿Qué quiere decir? Que mantengamos constante el agua siempre en esa marca. Su volumen es igual al volumen del suelo que ingresa al frasco. Mantener constante esa marca. El agua en esa marca. Con suelo y sin suelo. Esa es la idea. Ese es el truco que responde a que nosotros podamos hacer este ensayo. Este razonamiento se expresa con la siguiente ecuación. Ahí está la ecuación. La masa del frasco más agua es igual a la masa del frasco más agua más la masa del sólido menos la masa del frasco, menos la masa del agua. Bueno, una vez que tenemos aquí, ¿qué es lo que hacemos? Recordar que la densidad absoluta es la densidad del sólido del suelo y su expresión es pues justamente el peso específico o la densidad del sólido es igual masa sobre volumen, ¿pero de qué? Del sólido. Fíjense, cuando obtenemos esto, recordamos que esta es la densidad absoluta de la fase sólida, no más estamos hablando. Nunca va a cambiar esto. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que hacemos? También recordamos de que
el volumen del sólido es igual a masa del sólido sobre, pero aquí se hace un despeje, ¿no? Es un intercambio que se hace con este valor. Entonces necesitamos el volumen del sólido y obviamente vamos cambiando nuestro valor. De 1 despejamos la densidad absoluta. Entonces aquí está de la 1. La densidad absoluta es igual, es la que decía, G sub S. G sub S es igual a la densidad del sólido sobre la densidad del agua. De ahí despejamos la densidad del sólido para igualar a lo que queremos nosotros encontrar. Entonces, igualando y despejando la masa de la humedad, entonces tenemos acá estos valores. Esto está más detallado en el texto y estoy seguro que ustedes lo van a encontrar. Se expresa y se reemplaza en la 2 y obviamente aquí nosotros tenemos que despejar este G sub S y ese G sub S nos va a dar esta fórmula y tralala, como decimos, esta fórmula está en función de parámetros mensurables, o sea, la masa del sólido yo la puedo obtener en el laboratorio pesándola en balanza. La masa del frasco más agua también. La masa del sólido es la misma de esta y la masa del frasco más agua más sólido también. Esa es mi intención de tener G sub S, que es la densidad relativa de los sólidos. Este es el ensayo que se hace en dos fechas prácticamente, porque primero calibramos el frasco y la segunda fecha hacemos el ensayo. Bien, entonces, esta es importante para poder obtener. Pero ¿cómo se obtiene? Más allá del desafío que a algunos al parecer ya se han perdido en un tema matemático, creo que esto está en el texto y no lleva mayores inconvenientes en su despeje. Entonces, aquí lo he puesto un poco más resumido, obviamente, pero ustedes tienen que detallarlo ya con el texto. Una vez que tenemos eso, hacemos un ejemplo. El ejemplo, en el laboratorio de suelos, perdón, antes, pero fíjense, este es otro elemento que utilizamos mucho para hacer justamente, y todos estos tienen sus marcas, aquí no se nota bien la marca, pero lo utilizamos bastante para poder obtener nuestro laboratorio y sobre todo este ensayo. En el laboratorio de suelos se realizó el ensayo de la densidad relativa de 3 muestras secas, equivalente a 80 gramos cada una, además de proporcionar la gráfica de calibración del pignómetro, utilizado de acuerdo al siguiente detalle. La calibración del pignómetro me da esta tabla. Ustedes en el ensayo van a hacer 2 fechas, he dicho. En la primera fecha vamos a proceder a calibrar el envase. Eso se llama pignómetro. Lo vamos a calibrar en el laboratorio. ¿Cómo se calibra? Calentando y enfriando. O sea, el principio es calentar y enfriar. ¿Por qué? Porque agarren un frasco, por ejemplo, yo tengo un vaso, este es un frasco. El pignómetro tiene otra forma. Si ustedes observan aquí en la pantalla donde estoy yo, este es un frasco. Si yo lo lleno de agua, esto hasta la mitad, voy y le pongo a calentar, el vidrio se va a dilatar. El vidrio se va a dilatar y obviamente cada material con el calor tiene un coeficiente de dilatación. Entonces, para nosotros debe ser bastante práctico que si vamos a utilizar un vidrio, ¿no?, y vamos a trabajarlo, seguramente va a ser, por ejemplo, nos puede tocar un día caluroso, o como también nos puede tocar un día frío. La temperatura al ambiente hace cambiar el volumen de este vaso. Entonces, esa es una variable extraña que nos incide en los resultados. ¿Cómo neutralizamos esa variable extraña? Calibrando, o sea, para calibrar tenemos que tener una curva o una recta en este caso entre un rango de temperatura. Por ejemplo, siempre vamos a darnos que aquí tenemos temperatura 15 grados y aquí máximo 35 grados. O sea, y hemos definido diferentes puntos. ¿Para qué? Hemos calentado de 15 grados, hemos ido calentando a subir a 20, a 25, a 30, a 35. Tenemos un rango de
de temperaturas entre 15 a 35, porque en el laboratorio siempre vamos a estar entre 15 grados a 35 grados, pero si hace un día excepcional, un solazo de eso que está a 4 grados, no podemos hacer esto porque estás afuera de nuestro rango. Entonces, ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una medición de volúmenes del mismo frasco. O sea, llevo este vaso, lo caliento a 15, a 20, a 25, a 23, bueno, a diferentes, y lo peso. Entonces, yo ya voy a saber cuál es el comportamiento, y el comportamiento me lo refleja esta ecuación. Y es igual a 1,04x más 585. X justamente es una ecuación que sale de la tendencia de estos puntos. Esto lo metemos en la calculadora y nos lo da directamente. El coeficiente de regresión o correlación también lo tengo acá, y obviamente, ¿pero qué tengo aquí en las abscisas, en las ordenadas? La masa del frasco más agua. La idea es tener el frasco más agua. Si yo caliento el frasco se hace más ancho, el nivel del enlace superior, el agua lo vamos a ver más abajo, entonces con el gotero hay que ir llenando. Siempre mantener constante, eso les decía, ese es el truco, clave para que nos salga bien. Con el gotero hay que ir aumentando el agua, si es que se hace más ancho, el nivel del agua se baja, entonces hay que aumentarle con el gotero hasta que tenga, digamos, el nivel respectivo. Una vez que tenemos eso, obviamente, vamos a hacer en una clase, en el laboratorio se hace solamente esto, y el siguiente suelo hacemos lo mismo, pero aquí en vez de masa de frasco más agua, va a ser más suelo. Entonces, y nuestro mismo parámetro, nuestra misma ecuación nos va a servir. Eso significa la calibración del pinómetro. Se utilizaron temperaturas en el rango de 15 a 30 grados, resultando de que hay una temperatura cuando sea en la segunda etapa, es cuando el frasco, la masa del frasco más agua, más suelo, ahí hacemos 3, no 5 temperaturas, aquí se han hecho 3 nomás. Una a 19 grados está dentro del rango, otra a 22 grados está dentro del rango y otra a 26 grados. La densidad del agua a estas temperaturas son esto. Bueno, ustedes si encuentran, entran al internet y dicen densidad del agua a temperaturas, ahí les va a salir la densidad del agua, son datos generales estandarizados. Y bueno, a 19 grados la densidad del agua tiene este valor, 0.998 gramos por centímetro cúbico. A 22 grados varía un poquito, no varía mucho, pero un poquito. Pero bueno, si queremos precisión, porque estamos en civil, siempre debemos buscar la precisión. Aquí nos da otro dato, masa de suelo seco más cápsula. Y me da aquí los dos. Y la masa del frasco más agua más suelo. Me da esos datos. Entonces, determinar el valor de la densidad relativa y la densidad del sólido puro del suelo ensayado. De nuevo, estos valores es un procedimiento que se hace en el laboratorio. Aquí no lo vamos a hacer ese procedimiento, solo quieren calcular. Y ya cuando ustedes lleven el laboratorio con su docente o conmigo, los que estén, vamos a aprender a hacer cada uno, obtener cada uno de los valores dentro del laboratorio. Una vez que tenemos eso, vamos a obtener que la fórmula es la que acabamos de despejar. Para el peso del frasco más agua, basta con copiar la ecuación de la gráfica. Aquí está la ecuación de la gráfica, que la hemos calculado, es una ecuación de tendencia. Se supone que X es el tiempo, digo, la temperatura. Entonces, en vez de X aquí le hemos puesto temperatura. Entonces, Y va a ser la masa del frasco más agua, por eso está calibrada. Cuando está calibrada quiere decir que hay una ecuación de por medio. Una vez que tenemos esta ecuación, la podemos aplicar. ¿Qué más? Bueno, las características. La identificación del frasco 1, 2 y 3 siempre se identifica. La temperatura ensayada, 19 grados, 22 y 26. La masa del suelo seco más cápsula, 98.2, 99.1, 99.2. La masa de la cápsula es esta menos esto, seguramente me va a dar la masa del suelo. Entonces, la masa del suelo seco es 98.2 menos 18.2, me da 80. Casualmente aquí los tres me van a dar 80. Este es el suelo puro, sin cápsula. Entonces, ya lo tengo. Ahora lo que debo hacer es calcular las otras características. Bueno, aquí lo traigo todos esos valores a esta planilla.
Y es lo que voy a obtener. De la ecuación se obtiene de esta ecuación, que es la ecuación de calibración, vamos a obtener la masa del frasco más agua. Lo que quiero que introduzcan en la calculadora, este valor 1.04 por T. T es 19. 19 más 585.2. ¿Cuánto me da? 1.04 por 19 más 585.2. ¿Cuánto me da? 604,96. 604.96. O sea, fíjense, esta ecuación me sirve para obtener este parámetro importante en el cálculo. Ahora, en vez de 19, póngale 22 en su ecuación. 608,08. Y el último, en vez de 22, póngale 26. 612,24. Bien, entonces ya tenemos el parámetro. ¿Y para qué nos sirve la ecuación? Una vez que tenemos, dice, con la fórmula deducida se calcula con esta fórmula. Es que ya tengo masa del sólido es 80. Masa del frasco más agua lo acabo de conseguir. La masa del sólido, la repito, y la masa del frasco más agua más suelo se extrae de los procedimientos del laboratorio que también nos han dado. O sea, también nos han dado. Aquí está en negro. Entonces, introduzcamos esa ecuación. A ver, calculen 80 dividido, abren un paréntesis, 604.96 más 80 de nuevo, menos 655.25 y cierran su paréntesis. ¿Cuánto les da? 2,69. 2,69. Bien, ahora hagamos para la segunda muestra. ¿Cuánto me da? 80 dividido entre 608.08 más 80 menos 658.85, cierro paréntesis, ¿cuánto me da? 2,74. Y por último, de nuevo, 80 dividido entre 600, abren paréntesis, 612.24 más 80 menos 663.07. ¿Cuánto me da? 2,74. 2,74. Bueno, la densidad, sabemos, esta es la densidad relativa del sólido y no tiene dimensiones, ojo, ¿no? Porque no tiene dimensiones esta realidad. Entonces, la densidad del agua se extrae de tablas estandarizadas, la que hemos visto. La densidad del agua, recién les he dicho, si entran al internet y ponen densidad del agua a diferentes temperaturas, les va a salir estos valores. A 19 grados, este valor, a 22 y a 26. Una vez que tenemos, hay que despejar. Dice aquí que la densidad del sólido relativa es igual a la densidad absoluta sobre la densidad del agua. Entonces, a la densidad absoluta del suelo. Entonces, de aquí yo, ¿qué es lo que hago? Despejo, esto pasa a multiplicar y obviamente voy a tener la densidad. ¿Qué quiere decir? Que debo multiplicar 0.998 por 2.69. ¿Cuánto me da? 2,68. Bien, el otro, 2.74 por 0.997. 2,73. Y el último, 2.74 por 0.996, que no va a variar mucho. 2,73.
Entonces, ahí tengo ya las densidades, pero ¿con cuál valor me voy a quedar? Estoy hablando del mismo suelo, solo que he hecho 3 ensayos para no pelarla, como decimos, de manera vulgar, ¿no? Siempre hacemos 3, casi nunca hacemos 1, y es la verdad absoluta. Por ahí me fallado en algo, entonces podemos estar manejando un mal resultado. Generalmente hacemos 3 partes. Y una vez que tenemos esto, tenemos que sacar, fíjense, sale diferentes valores, porque este tipo de ensayos es altamente sensible a los procedimientos. Un poquito que se mueve algo, el calor o alguna cosa ya me hace variar los resultados, pero debo quedarme con uno. Para ello debo establecer un promedio de los 3. Entonces, las densidades saco, a ver, ¿quién me lo calcula? A ver, abramos paréntesis, 2.69 más 2.74 más 2.74, debería ser 73, pero estamos hablando de G sub S, dividido entre 3. Entonces, ¿esto cuánto me da? 2,72. 2,72. Entonces, me quedo con un promedio de ese valor. Para la densidad absoluta del sólido, entonces, ¿cuánto me da? A ver, ¿quién me lo saca? 2.68 más 2.73 más 2.73 dividido entre 3. 2,71. 2.71. Y bueno, con eso obtenemos los valores o parámetros que estamos buscando mediante el llenado de una planilla. Obviamente, la parte procedimental para conseguir los parámetros, eso lo van a aprender en el laboratorio, seguramente con cada docente, y ahí van a hacer, porque es un ensayo obligatorio, que sí o sí lo hacemos en el laboratorio. Bueno, lo importante, pero para mí era de que aprendan a calcular la planilla que corresponde. En ese sentido es lo que nosotros hacemos. Hay más ejemplos en el texto. Y con eso, obviamente, la segunda parte deja de ser. Y ya para la próxima vamos a hacer la tercera parte con más, obviamente, con más ensayos, con más ejercicios para terminar la parte de relaciones volumétricas y gravimétricas. Todo el material ya está arriba. Yo generalmente tardo unos días en subir la parte 3, las grabaciones, porque son morosas, ¿no? Generalmente el miércoles en la mañana, como no tengo clases, es el día en que me siento a subir las grabaciones. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Ingeniero, sobre las clases de la tarde del laboratorio, ¿va a ser presencial? ¿Se ha cortado? Perdón, se ha cortado, se ha hecho blanco, perdón, no he escuchado. Sobre las clases de la tarde del laboratorio, ¿en qué va a ser presencial? Bueno, hágame una pregunta sobre esto primero, después sobre otros temas. Sobre el tema estoy preguntando, ¿no hay alguna duda, alguna cosa? No, por el momento dije, Bueno, gracias. Bueno, si no hay preguntas, recién puedo acceder a responder. Sí, a partir de hoy todos los laboratorios y prácticas son presenciales. Las de topo, las de suelos, las de asfaltos, todas son presenciales. Entonces, las de tecnología del hormigón, resistencia en materiales, todo lo que hagamos en laboratorio es presencial. Yo los voy a esperar en el laboratorio de suelos, a mis alumnos. Ya he coordinado algunas cosas con el laboratorista, pero los voy a esperar ahí en el laboratorio para que podamos coordinar, así de paso los conozco en vivo y en directo, ¿no? Entonces vamos a coordinar algunas cosas, cómo van a ir a clasificar el suelo, el material. Hoy en la mañana voy a subir al Moodle la programación. No la subí antes porque obviamente no había coordinado con las fechas y no tenía claro el tema del calendario académico, porque había que planificar con fechas. Entonces he cambiado todo mi programa desde como
el año pasado, el anteaño, lo tenía de manera virtual, entonces ahora he modificado todo eso porque vamos a hacerlo también presencial y vamos a combinar algunas cosas con lo virtual. En todo caso, vamos a poder hacer, digamos, ese tipo de cosas. Mi calendario está justito, o sea que si no hay clases en algún día, eso, o nos faltamos, bueno, vamos a tener que tomar un examen, ya sea el sábado o domingo, para que no perjudique, digamos, en el normal desenvolvimiento. En todo caso, ahora en la mañana voy a subir, pero cerca de las 11, porque ahorita tengo que ir a hacerme registrar a la DETIC, no sé, el marcado facial, no sé qué me están pidiendo ahí. Entonces, voy a ir ahí y a la vuelta yo voy a subir todo el material para la tarde. Ya he generado los grupos también. Entonces, pero en la tarde todos van a estar ahí. El tema de los grupos, es más, ahorita voy a subir para que ustedes, antes de que me vaya, para que ustedes vean los grupos y coordinen para la tarde, ¿de acuerdo? Cada grupo tiene que llevar, bueno, ahora no vamos a ir a hacer el muestreo directamente, pero vamos a coordinar y qué es lo que tienen que llevar y todos nos vamos a ver ahí. Tomo lista, llevo mi impresa ya mi lista y bueno, siempre tienen que estar ahí. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, jóvenes, y ya ha vuelto semipresencial y creo que a partir del 1 de marzo, si no me acuerdo, no, 1 de abril o 4 de abril, están promoviendo de que todas las materias ya vuelvan a la presencialidad. Entonces, poco a poco, lo único que sí, algunas veces vamos a tener que hacer un intercambio virtual, porque, por ejemplo, si yo me contagio, no voy a ir a darles clases así. Entonces, vamos a hacer la combinación. Lo que se ha propuesto es la combinación justamente de este tipo de cosas. Virtual con lo presencial. Sí, Carlita, me estaba levantando la mano. ¿No está preguntando? Bueno, se lo comió la lengua el gato, como decimos. Bien, no sé si tienen alguna pregunta más. Y una aclaración más para el laboratorio, por favor. Entonces, hoy día no vamos a llevar ningún material al laboratorio. Pueden llevar los grupos. Yo voy a subir más un ratito lo que hay que llevar. Si quieren ir a muestrear ahora, lo pueden hacer. Si quieren ir a muestrear mañana, pasado, algunos lo pueden hacer porque les voy a dar una semana generalmente para el muestreo. Algunos tienen que buscar un tipo de suelo y a veces no. Quería ir a un solo lugar, pero ir a un lugar significa solamente un tipo de suelo. Y estoy dando diferentes tipos de suelo. A un grupo le estoy dando aluvial, al otro grupo le estoy dando coluvial, al otro grupo le estoy dando arcilla negra y al otro grupo le estoy dando arcilla amarilla. Pero eso lo vamos a coordinar hoy en la tarde. El objetivo de darles diferentes tipos de suelo es justamente obtener diferentes resultados y vamos a hacer algunas plenarias seguramente para poder identificar qué resultados tiene según el tipo de suelo. Así vamos a trabajar. Bueno, jóvenes, los del laboratorio, nos vemos esta tarde, el resto de los alumnos para la próxima clase, ya está todo el capítulo 1 está subido ahí en el Moodle, está la grabación, esta la voy a subir el miércoles. Vayan repasando, por favor, vayanlo estudiando. ¿De acuerdo? Ingeniero, Adelante. ingeniero, sobre la tarea, si tenemos dudas, ¿dónde lo podemos buscar o consultar por dónde? Ya, David, primero habilita tu cámara, pero no te conozco. A ver, habilita primero y ahí ahora sí, David, ahora ya te veo. Bueno, las consultas generalmente me las hacen nomás, me mandan solo que
que no respondo ese rato, porque no estoy todo el rato en la computadora. Ahora, como va a haber virtualidad o presencialidad, pues me van a ver mucho por allá. Me pillan donde me pillen, me pueden consultar, sobre todo en la U. Pero si me lo mandan por mensaje, van a tener que esperarse hasta la noche para poder, para que yo les pueda responder, porque recién me siento en la noche o en la mañanita. ¿Ya? Y bueno, y si me pillan por allá por la U, siempre estoy por ahí andando. Entonces, no hay problema, me hablan nomás. ¿De acuerdo? ¿Alguna cosa más? Bueno, si no hay más, jóvenes, pasen una buena semana, un buen inicio de semana, aprovechenlo y nos vemos la próxima clase. Gracias, chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.